Buenos días, hermanos, bienvenidos un domingo más, una semana más. Dios les bendiga y bienvenidos sean todos a nuestro estudio bíblico en esta mañana. Vamos a seguir estudiando el libro de Jueces. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 10. Así que antes de comenzar les voy a pedir por favor que donde estén ahí puedan inclinar su rostro y vamos a orar a Dios y vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder reunirnos. ¿Les parece? Oramos entonces. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de poder, Señor, reunirnos a través de este medio, Señor. Oramos, Dios, y nos presentamos a ti esta mañana para pedir, Señor, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas. Señor, oramos, Señor, de manera especial para que tú, Señor, seas tomando control de nuestras vidas, enseñándonos, instruyéndonos, guiándonos, hablando a nuestro corazón, Señor, y por sobre todo, exhortándonos, Señor, a poder, Señor, venir a ti siempre, Señor, y estar en comunión contigo. Oramos, Dios, esta mañana, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, guiados por ti, instruidos por ti, a aprender la lección, Señor, que tú nos enseñas a través de la nación de Israel, a que podamos, Señor, estar cada día concentrados, Señor, a tus pies, entendiendo, Señor, lo que tú quieres de nosotros, Señor. No permitas, Señor, que seamos seducidos y engañados por el pecado y el mal, Señor, y así terminar completamente alejados de ti, Señor. Estamos viviendo en tiempos, Señor, donde es muy importante, Señor, la comunión que podamos tener contigo. Oramos, Dios, para que tú no nos abandones, Señor, sino que siempre tú nos enseñes y nos puedas redarguir por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que tú también, Señor, nos uses, Señor, para alcanzar a otros que no tienen esperanza, Señor, especialmente a los de nuestra familia, Señor. Te pedimos esta mañana, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas e instruyéndonos, Señor. Oramos por la enseñanza de tu palabra. Y también oramos, Señor, por todos aquellos que están padeciendo necesidades, conflictos, problemas, especialmente por aquellos, Señor, que todavía están viviendo, Señor, el contagio de este virus, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, especialmente por la hija del pastor Efraín. Te pedimos, Señor, que tú sigas ayudándola a ella, Señor, y las niñas que están ahí en el instituto. Que tú sigas, Señor, recuperándolas, Señor. Que tú sigas, Señor, con ellas, Señor, fortaleciéndolas, Señor. Oramos por todos aquellos que están, Señor, en necesidades, Señor. Y especialmente oramos por nuestro país, Señor. Por nuestras autoridades, Señor. Que tú les des sabiduría en todas las decisiones que ellos tengan que tomar, Señor. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, para poder tomar sabias decisiones y poder, Señor, ser también decisivos y con convicción, Señor, para poder reunirnos, Señor. Oramos, Padre, que tú nos ayudes en todo y en todas las comunas que están en confinamiento, Señor, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dándonos favor, Señor. Guarda nuestro templo, Señor. Guarda, Señor, el lugar donde nos congregamos, Señor, que por tanto tiempo no hemos podido asistir, Señor. Guarda el templo, Señor, el cual tú nos has provisto y nos has dado, Señor, para poder reunirnos, Señor. Guarda, Señor, los utensilios que hay guardados ahí, Señor, que tú, Señor, nos has provisto, Señor. Oramos por todos los pastores, Señor, que enseñan fielmente tu palabra, que tú les proveas, que tú les bendigas, que tú les ayudes, Señor, en sus respectivas responsabilidades y congregaciones, Señor. Susténtales, Señor, y habla a sus vidas, Señor. Oramos, Padre, esta mañana. Y oramos, Señor, para que tú nos bendigas y nos instruyas en tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces vamos a comenzar estudiando esta mañana el libro de Jueces, entonces el capítulo 10. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Jueces, en el capítulo 10. El pueblo de Israel, nosotros vemos que el pueblo de Israel vivió un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, pero debido a su naturaleza pecaminosa, a la inclinación que el pueblo tenía hacia el mal y hacia más bien a la idolatría, Dios, vamos a mirar aquí que Dios los entrega a la pasión de sus propios deseos perversos.
a tal punto que ellos, dice aquí, que ellos llegaron al colmo, dice, y clamaron a Dios, pero esta vez la respuesta de Dios va a ser muy distinta, que vamos a mirar aquí, va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, Dios los entregó a sus propios pecados. Dios los entregó a una mente reprobada para lograr en ellos, en el pueblo, arrepentimiento verdadero. Así que de inmediato entonces vamos a comenzar leyendo Jueces capítulo 10. Abra su Biblia en Jueces capítulo 10. En el versículo 1 dice así: Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tolá, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Aquí nosotros vemos dos jueces de Israel, dos jueces que fueron levantados por Dios y que después de la muerte de Abimelech, recuerden que Abimelech gobernó 3 años en donde fue, y no gobernó toda Israel, recuerden, sino que Abimelech gobernó algunas ciudades, las ciudades, no me acuerdo en este minuto las ciudades, pero gobernó sobre Siquem y Tebas. Gobernó sobre esas ciudades Abimelech. Y fueron 3 años de sufrimiento, fueron 3 años de tiranía en donde Abimelech arremetió contra la ciudad de Siquem y Siquem también arremetió contra Abimelech, así que terminó muy mal esa relación. Muere Abimelech, se levanta entonces este juez, que no hay mayor detalle de su vida en particular y de lo que él hizo también en Israel. Solo la Biblia dice que este hombre de Tolá, dice hijo de Fúa, hijo de Dodo, dice que ellos habitaban en Samir, en el monte de Efraín, y que este hombre juzgó a Israel 23 años. En esos 23 años hubo paz, hubo tranquilidad y después murió. Es decir, que este hombre no hizo nada relevante en Israel. Murió, dice, y fue sepultado en Samir. Inmediatamente dice aquí el escritor que se levantó Jair Galaadita. Aquí tenemos un poco más de detalles de su vida. Dice que este hombre era un hombre poderoso, era un hombre acaudalado, dice, tenía 30 hijos, obviamente de diferentes esposas, y cabalgaban estos hijos en 30 asnos. Y cada uno de estos hijos tenía 30 ciudades a su cargo, dice. Ahora, entre Tolá, dice que gobernó 23 años y Jair, que gobernó 22 años, hacen un total de 45 años en donde el pueblo de Israel vivió en paz, en tranquilidad. Estos dos jueces, lo que podemos mirar aquí, que mantuvieron a Israel o mantuvieron los enemigos de Israel completamente alejados. Durante ese tiempo, aparte de mantener al pueblo en paz, en tranquilidad, estaban seguros con el liderazgo de estos dos jueces. Así que durante ese tiempo, aparentemente se sugiere, no es seguro, pero se sugiere por la descripción de la paz, de la seguridad y la tranquilidad que vivió Israel, que estos hombres fueron fieles a Dios y fueron fieles también a la nación de Israel. Ahora, nosotros miramos y vemos aquí que la descripción de Jair dice que él tuvo 30 hijos. Cada hijo, dice en descripción aquí, dice que tenía su propio vehículo personal. En aquel tiempo, una persona que tenía asnos para su transporte personal, eso significaba que era un hombre acaudalado, significaba que este hombre tenía recursos. Es decir, como en este tiempo, que si Jair hubiese vivido en este tiempo,
cada uno de sus hijos tendría un auto último modelo y estaría a cargo de una ciudad. Imagínense la proporción. Era un hombre que estaba viviendo en ese tiempo en prosperidad y era juez de Israel. Pero aquí lo que señala el escritor es que este hombre tenía mucho dinero, tenía muchos recursos. Este hombre era muy próspero, pero esta prosperidad aparentemente que vemos aquí, esta prosperidad, la prosperidad de este hombre no tenía ningún propósito, no tenía ningún fin, no iba a ninguna parte. Porque al parecer durante este tiempo, este hombre que era juez de Israel, la verdad es que de juez tenía el puro nombre, porque vemos que este hombre haya dedicado todo su tiempo a consentir a sus hijos, a mantener sus riquezas o a acrecentar sus bienes, sus riquezas. Así que vemos que este hombre junto con sus hijos y su familia vivía rodeado de lujos. Así que no tuvo mayor relevancia en su cargo, en su responsabilidad como juez de Israel, sino que la Biblia dice aquí que este hombre, así como vivió, también murió y fue sepultado en un lugar que hasta el día de hoy es completamente desconocido. Pero es mencionado, y quiero resaltar este punto a modo de observación, que Jair fue un juez de Israel, pero en su liderazgo, e insisto en esto, no hizo nada que lo destacara. Así que no hace honor aquí a su cargo, a su responsabilidad. Tuvo muchas riquezas, pero no tenía, al parecer, autoridad, dice, en su cargo como juez de Israel. Entonces, Jair representa la prosperidad, representa las riquezas, el éxito que el hombre tiene, pero sin ningún propósito absoluto, y que es algo que es muy peligroso, porque si bien es cierto, quiero destacar esto, Jair fue un hombre juez de Israel, como también así hay muchos creyentes que tienen un cargo, que tienen un llamado de Dios. Específicamente aquí está apuntando al liderazgo. Tienen un llamado de Dios, tienen una responsabilidad de parte de Dios estos creyentes, pero su preocupación no hace honor al cargo, no hace honor a la responsabilidad que Dios les ha dado, sino que estos hombres siempre se están preocupando de su belleza exterior, se preocupan de mantener un prestigio, pero ante Dios son totalmente insignificantes, no hacen nada relevante en el ministerio al cual Dios los llamó, totalmente insignificante y al final son muy conocidos por la sociedad, son muy prestigiosos en el mundo, pero ante Dios son completamente desconocidos, completamente desconocidos. Esto representa la vida de Jair, este juez de Israel. ¿Para qué vamos a mencionar el juez anterior, Tolá? ¿Para qué lo vamos a mencionar? No aparece absolutamente nada relevante, pero eran jueces de Israel. Y esto representa a hombres, como decía anteriormente, líderes o que tienen el llamado a liderazgo, pero no hacen nada relevante en sus cargos, no exhortan al pueblo, no exhortan a la gente a buscar a Dios, sino que en el caso puntual de Jair se preocupan del bienestar de sus propias familias, de su propio bienestar, de su propio éxito, de su propio prestigio, de poder acrecentar más bien su testimonio personal, su patrimonio personal. Pero siguen siendo hombres líderes que no tienen ninguna relevancia en la iglesia del Señor. Y esto me lleva a la mente en los tiempos de la primera iglesia en el libro de Hechos. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar la relevancia que tuvo la iglesia al principio, en sus comienzos, cuando la iglesia del Señor fue llena del Espíritu Santo. En poco tiempo, hermanos, por ejemplo, cuando Pedro hace su famosa predicación a los judíos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y el apóstol Pedro hace su predicación, se convirtieron 3,000 judíos. Luego viene un gran milagro que hace el apóstol Pedro junto a Juan cuando suben a orar al templo. Se convierten 5,000 personas más por este milagro. Es decir, la iglesia en ese tiempo tenía un poder transformador, tenía una relevancia, tenía una posición ante la sociedad.
¿Y cuál es la clave de que la iglesia tenía una posición ante la sociedad? Eran llenos del Espíritu Santo, eran hombres consagrados, eran hombres que dejaron todo por servir a Dios. Hoy día es distinto. Hoy día es completamente distinto. Hoy día estamos más preocupados de mi bienestar, de mi familia, que esté bien, que mis hijos estudien una carrera para que sean alguien en la sociedad, y estamos dejando de lado a Dios. Jair es una gran representación aquí de la actitud de muchos creyentes que buscan una posición social, buscan una posición intelectual, buscan acrecentar sus bienes y a Dios lo están dejando de lado. Son cristianos de domingo y de miércoles y no se involucran más allá y no entregan sus vidas, no santifican y no purifican sus vidas. Vamos a mirar aquí cómo Dios va a exhortar al pueblo de Israel y cómo Dios también en esta oportunidad va a hacer algo distinto a lo que había hecho anteriormente con Israel. Vamos a mirar aquí que Dios se va a comportar de manera distinta. Jair, para terminar este primer punto, Jair murió, dice, y murió Jair y fue sepultado en Camón. Eso fue toda la vida de Jair. Un hombre que era juez de Israel, pero a sus hijos los tenía bien consentidos, los tenía bien nutridos, los tenía de un cuanto hay, de todo lo que se venía, pero Jair era juez de Israel, no hizo nada relevante. Tal vez esta situación de Jair se parezca mucho a la circunstancia que tal vez usted como creyente o líder esté viviendo. ¿Me explico? Tal vez las circunstancias que vivió Jair se parezcan mucho a la comodidad, al confort que tal vez usted está viviendo en su casa, en su familia, y la verdad que no tiene mayor relevancia en el ministerio y en la obra de Dios. A diferencia de Jair, ojalá que usted no termine sus días y vivió y murió y fue sepultado y no hizo nada relevante, siendo que usted es un líder, usted es un hombre llamado por Dios, usted se considera que es una persona llamada por Dios, tiene un cargo, tiene una responsabilidad. Pues mi pregunta es, ¿qué está haciendo usted por ese cargo y esa responsabilidad ante Dios? Porque hay muchos creyentes hoy día que miran su cargo y su responsabilidad, y líderes precisamente miran su cargo y su responsabilidad como un título más en su prestigio personal ante la sociedad. Déjeme decirle algo, déjeme desilusionarlo. Eso no quiere decir absolutamente nada, ni ante la sociedad, ni ante Dios, porque ante Dios somos completamente desconocidos si estamos en ese pensamiento. Tal vez usted esté pensando de esa manera. Tal vez usted esté viviendo esa circunstancia hoy día. Pues, ¿qué debe hacer ahora usted? ¿Qué debemos hacer? ¿Buscar a Dios? ¿Buscar a Dios? La iglesia del Señor, la primera iglesia del Señor, en poco tiempo logró reunir casi 15,000 personas y no tenían lugar donde congregarse. ¿Cuál fue la clave? Una entrega total, una rendición total, una santificación total, una dedicación total a la obra, al ministerio de Dios. Lo dejaron todo por servir a Dios, dejaron incluso sus vidas por servir a Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo para servir a Dios. Marcaron la sociedad, marcaron la época, incomodaron en poco tiempo. Pues, ¿qué está haciendo la iglesia hoy día en esta sociedad? ¿Cuál es el anuncio de esta iglesia? ¿Cuál es la muestra de esta iglesia? ¿Dónde está la iglesia hoy día? La iglesia del Señor. Hermanos, debemos dejar nuestra zona de comodidad y comenzar a orar y comenzar a buscar el Espíritu Santo de Dios para marcar presencia en esta sociedad que nos está arrasando, en esta sociedad que nos está arrinconando, en esta sociedad que nos está dejando sin voz, hermanos. Tenemos la clave. ¿Sabes cuál es la clave? El mismo apóstol Pablo lo enseña. Nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales y son, ¿qué dice? Son poderosas para derribar, dice muros, para derribar obstáculos, poderosas en Cristo Jesús. ¿A qué armas espirituales se refiere?
A la oración, a la meditación de su palabra, lectura, meditación de su palabra, no solo los días domingo, no solo los días miércoles, en la semana, aprovechando bien el tiempo. Hermanos, tal vez usted está como Jair, preocupado de su casa, preocupado de su iglesia, de su trabajo, preocupado de su familia, preocupado de sus hijos, trabajando para dar sustento a sus hijos, para que sus hijos se sigan desarrollando. Hermanos, si le quiero hacer una pregunta, específicamente a usted que se considera tener un llamado de Dios en su vida, en su corazón. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su responsabilidad? ¿Tiene usted la misma dedicación y el mismo entrega y el mismo sacrificio que usted hace por su propio bienestar, por el bienestar de su familia, por tener un prestigio, por tener una entrega, una dedicación en su trabajo, para tener un testimonio importante y un reconocimiento en la sociedad? ¿Tiene esa misma entrega usted en lo espiritual, buscar a Dios hoy día? Si usted piensa y dice la verdad, es que tiene toda la razón. He dedicado mucho tiempo de mi vida para el bienestar de mi familia, para muchas cosas, pero no he dedicado mi tiempo a Dios. Pues la Biblia dice, buscar a Dios mientras puede ser hoy hallado, dice. Llamadle en tanto que Él está cercano. Pero dice algo importante, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busque a Dios. Ríndase a Dios con la misma pasión que usted se entrega para el sustento, para su trabajo, para su familia, como Jair lo hizo para sus hijos, para el bienestar de sus hijos, con ese mismo ímpetu, con esa misma pasión. Busque a Dios y busquemos a Dios. Y los desafío, podemos cambiar los paradigmas de esta sociedad corrupta que nos tiene totalmente arrinconados, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús. Y usted va a comprobar, si hacemos eso de buscar a Dios de una manera personal, de una manera apasionada con Dios, de una manera sacrificada delante de Dios, en poco tiempo vamos a comprobar el poder transformador de Dios en nuestras vidas y hacer de nosotros creyentes, hijos de Dios, con un propósito que un legado espiritual en nuestra descendencia, en nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ese es el desafío que Dios nos demanda en esta primera parte. El versículo 6 dice de Jueces capítulo 10, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Aquí tenemos la irresponsabilidad y la poca, por no decir nada, entrega de los jueces anteriores a Dios. No dejaron ningún legado, porque los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Dios. Y se repite esta frase a través de todo el libro de los Jueces. Volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Ahora uno lo lee y uno dice, hasta se acostumbra a mirarlo y se lo sabe hasta de memoria. Pero ¿sabe lo que esto significa? ¿Saben lo que esto significa de que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo a los ojos de Jehová? Es una frase muy fuerte. Si uno lo mira así, es muy simple, pero el significado real de esta frase es muy fuerte porque está hablando de adulterio. Está hablando de adulterio y debemos entender que adulterio es infidelidad en el matrimonio, es decir, que el cónyuge traiciona a su cónyuge, dice, a escondidas, comete infidelidad a escondidas, a espaldas, ¿cierto?, del cónyuge. Es una traición, es una infidelidad. Eso es lo que nosotros entendemos por adulterio. Pero cuando dice aquí que Israel volvió a hacer lo malo a los ojos de Jehová, no olvide esto, es que comete el mismo adulterio, la misma infidelidad que se ve en la intimidad del matrimonio, pero a diferencia, no es a escondida, es a los ojos.
a los ojos de Dios. Es como que si el cónyuge estuviera cometiendo adulterio, infidelidad a su marido o a su esposa, dice, no a escondidas, sino a los ojos, en su presencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso es fuerte el adulterio, por eso es fuerte lo que está diciendo el escritor aquí, que Israel volvió a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Es mayormente ofensivo y desafiante y falta de respeto a nuestro Dios lo que hizo Israel. Entonces eso es lo fuerte aquí, el significado. Así que, y comienza la descripción no solamente con un Dios en particular, sino que Israel más bien se prostituyó. Eso es lo que está diciendo aquí, porque da una serie de nombres de dioses, distintos dioses, de diferentes pueblos paganos. En total, si uno cuenta, son 7 ídolos, 7 ídolos que Israel se volvió en una blasfemia a Dios, ofendiendo a Dios. Ahora, Israel, fíjense ustedes que el pueblo de Israel no adoraba a estos dioses solamente por la imagen atractiva de los ídolos que eran llamativos por los colores o lo que había en ellos. No solamente por eso. Israel adoraba a estos ídolos por todo lo que rodeaba a estos ídolos, la forma de adoración de estos ídolos. Por ejemplo, Baal era el dios del clima y estaba asociado con el éxito financiero, con el bienestar, con el buen pasar económico financiero. Luego viene Astarot. Astarot era la diosa de la fertilidad, dice, y estaba asociada al amor, al sexo y al romance. Y los demás dioses que aparecen aquí eran lo mismo, solamente adorados y transformados en diferentes culturas de diferentes maneras, pero en el fondo la adoración era lo mismo, asociado con el éxito financiero, con el buen pasar económico del hombre y asociado también con la inmoralidad de tipo sexual. Ahora, Israel se abocó a este tipo de adoración pagana y no querían servir a Dios. Se alejaron completamente de Dios. ¿Por qué Israel era tan fácil de poder caer en este tipo de paganismo y perversión de tipo moral? Porque Dios, nuestro Dios, primeramente, a diferencia de esos ídolos que no tiene comparación, nuestro Dios es un Dios vivo. Como Dios vivo, es un Dios que conoce lo profundo de nuestro corazón. Y como Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, nosotros y el pueblo de Israel no le podía engañar. Entonces Israel no quería adorar a un Dios vivo. Israel quería adorar a un ídolo que le permitiera todo, que tuviera oídos, que tuviera boca, que tuviera ojos, pero que no escuchara, no viera y no hablara. Eso es lo que quería Israel. Ahora, la otra cosa importante, también la otra razón fundamental, que Israel también quería dar rienda suelta a su libertinaje, a su perversión, a los deseos oscuros que había en su corazón. Y ante Dios no lo podía hacer, ante nuestro Dios vivo no lo podía hacer, porque a Dios se le adora en santidad, en pureza. Entonces, esto nos demuestra que la razón de por qué Israel se alejó de Dios, pero esto también nos demuestra que cuando un hombre se aleja de Dios o deja de creer 100% en Dios volviéndose un hombre ateo, o se va al otro extremo, se vuelve a creer en todo lo que se ponga por delante, menos en Dios. ¿Quiénes? Como Israel. ¿Quiénes? Las personas que han vivido una experiencia personal con Dios, pero se alejan de Dios, se alejan por 2 razones. Por 2 razones primordiales que aquí marca el principio. La primera, se dejan llevar, como decía anteriormente, por el prestigio, por los bienes de este mundo,
por tener bien a sus hijos, por darle una buena educación a sus hijos, por darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron. En cuanto a lo material y lo espiritual lo dejan de lado. Se están alejando de Dios. Están llevando a sus hijos y están llevando a su familia, teniendo una responsabilidad y teniendo un llamado de Dios para servir en la obra de Dios, como Tolá y como Jair, que fueron hombres llamados por Dios. Dejan ese llamado de Dios, lo dejan ahí bien guardado en el escritorio, bien guardado en la repisa llena de tierra, y se abocan a lo que ellos piensan y lo que ellos creen, alejando a sus hijos de Dios, alejando a sus hijos de Dios, llevando más bien una religión en sus vidas como algo que tienen que cumplir, como algo bonito, como algo bueno, como algo, una buena costumbre, y se abocan a lo material, se abocan al otro tipo de situaciones, de cosas, dice. Entonces, esto tiene mucho que ver con nuestra actitud delante de Dios. Dos razones principales de por qué Israel se volvió a hacer lo malo. Porque los ídolos ofrecían prosperidad económica, reconocimiento social, independencia absoluta, para hacer lo que ellos quisieran sin restricción moral. Y con Dios no podemos hacer eso, porque Dios nos dice: o entregas todo o no entregas nada. El que quiere seguir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Totalmente distinto a lo que el mundo ofrece. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La segunda razón de por qué Israel seguía a estos dioses, porque estos ídolos eran placenteros sexualmente, sin restricción de ningún tipo. En cambio, dice, la devoción a Dios es en santidad y pureza espiritual. Hoy día hay mucha gente que está siguiendo a Baal y está siguiendo a Astarot simbólicamente hablando. No quieren cambiar sus vidas, siguen en adulterio, siguen en fornicación. Siguen viviendo una vida completamente desenfrenada, pero los días domingo y los días miércoles, y perdone que sea tan directo, vienen y se golpean el pecho: sé propicio a mí, que soy pecador. Pero llega el día lunes y siguen viviendo en las mismas perversiones, en las mismas situaciones, engañando, hablando mal, blasfemando, etcétera, dedicando más tiempo para los bienes de este mundo, para su propio beneficio, más que la entrega y la pasión por Dios. Hermanos, les voy a poner en esta situación. ¿Qué pasaría en la iglesia del Señor? ¿Qué pasaría en mi vida, en su vida y en todos nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros dedicáramos la misma pasión, el mismo esfuerzo en el aspecto espiritual? La misma pasión que dedicamos para nuestro trabajo, para lo que hacemos, en la dedicación que tenemos a nuestros hijos, para el bienestar de nuestra familia. ¿Qué pasaría si dedicamos ese mismo esfuerzo, ese mismo sacrificio que lo hacemos para los bienes de este mundo, para adquirir bienes de este mundo, si lo dedicamos en el ámbito espiritual? ¿Sabe lo que pasaría? Yo le voy a decir. ¿Sabe lo que pasaría? Cambiaría nuestra familia, cambiaría nuestra vida, cambiaría nuestras prioridades, serviríamos 100% a Dios, adoraríamos a Dios y marcaríamos un precedente, marcaríamos presencia. ¿Dónde? En nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestro país, espiritualmente hablando. Eso es lo que pasaría. Entonces es importante que podamos nosotros reflexionar y recapacitar, y especialmente me refiero a usted que tiene una participación activa en la obra de Dios, en el ministerio de Dios. No mire el ministerio de Dios, el llamado de Dios, como un recurso más, como un logro más en su vida. Es una responsabilidad delante de Dios, que usted y yo vamos a tener que dar cuenta delante de Él, ante Él. La entrega a Dios. Conozco personas que han sido excelentes hombres, apasionados por Dios, pero se dejaron engañar y se dejaron llevar por este mundo, siguiendo a Baal, siguiendo a Astarot, siguiendo los bienes de este mundo y siguiendo lo inmoral, sexualmente inmoral, cayendo en perversión,
completamente alejados de Dios, completamente alejados de Dios. Ninguno de nosotros está exento en caer de esto, y muchos de ellos han caído, ¿qué? Por la seducción, por lo que está en su corazón, lo no confesado a Dios. La Biblia dice que ninguno diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido y atraído por lo que está en el mundo, por la concupiscencia que está en su corazón, es seducido y atraído, cayendo en pecado, cayendo en la tentación y cayendo en la muerte, si no se arrepiente. Si usted está en esa condición en esta hora, por favor, vuélvase a Dios, busque a Dios mientras hoy día puede ser hallado. Hermanos, el pueblo de Israel, volviendo aquí al punto, el pueblo de Israel vivió un tiempo en donde desde el primer juez que fue Otoniel hasta el otro juez hasta Gedeón, en donde vamos, hasta Gedeón, el pueblo de Israel en muchas oportunidades cayó en el mismo pecado, en el mismo error, cayendo en apostasía. Sin embargo, Dios los libraba. Venía a Dios y los libraba. Cuando el pueblo de Israel oraba y clamaba a Dios, venía a Dios y los libraba, enviando a un juez que los liberaba de la opresión. Así que el pueblo de Israel tenía un conocimiento clarísimo. Ellos sabían muy bien que si obedecían a Dios eran bendecidos por Él. Si ellos desobedecían a Dios eran castigados por Él. Hoy día, hermanos, primera cosa, estamos viviendo en tiempos de gracia, bajo la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si obedecemos o desobedecemos, estamos bajo la gracia de Dios. Pero también es importante entender esto, hermanos, que hoy día como estamos viviendo bajo la gracia de Dios, hoy día el pueblo cristiano, el pueblo de Dios está cayendo en una gran apostasía. ¿Qué significa apostasía? Se está apartando de la fe. ¿Sabes por qué? Porque nuestra naturaleza humana es inclinada al mal. Porque estamos más preocupados de los bienes de este mundo, como decía, y dejando de lado el llamado que Dios, el llamado maravilloso, la honra que Dios nos da de ser llamados en su obra, en su ministerio, para ser capacitados, para ser instruidos, para ser enseñados y así entender la palabra de Dios y poder compartirla en estos tiempos. Pero hay gente que no quiere. Hay gente que no le interesa. Así de simple, no le interesa. Por tanto, hoy día estamos viviendo un tiempo de gran apatía espiritual, apostasía espiritual, apartándose, alejándose netamente de la fe. Y sabe lo peor de todo, hermanos y hermanas, que estas personas no se dan ni cuenta, porque lentamente son seducidos, porque son atraídos, codiciando lo que está en nuestro corazón y lentamente dejando a Dios de lado. La Biblia nos dice, hermanos, referente a esto, en Hebreos capítulo 3, por favor busquen su Biblia, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Búsquelo con calma, subraye esta exhortación que Dios nos da en esta mañana. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, es de vital importancia examinar hoy día nuestros corazones cada día. ¿Para qué? Para estar a cuentas con Dios siempre.
Y si la exhortación y la reflexión personal que hoy día el Espíritu Santo hace en nuestros corazones y nos arroja que estamos y llegamos a la conclusión, o el Espíritu Santo nos habla y nos denuncia que estamos lejos de la comunión con Dios, entonces vuélvase a Dios. No espere más tiempo, vuélvase a Dios. Hoy día es el momento oportuno para volver a Dios. Tal vez usted tiene un pecado difícil de llevar. Reconózcalo delante de Dios, como vamos a mirar aquí el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cometió adulterio a los ojos de Dios. Cometió pecado a los ojos de Dios, sin mirar las consecuencias. Sin mirar las consecuencias. Pues vamos a mirar aquí del versículo 7 en adelante de Jueces 10. Vamos a mirar aquí que la ira de Dios se enciende. Pero antes de cerrar este punto, quisiera destacar algo que dice Hebreos aquí. Nos dice, hermano, reflexiona. Hermano, mira por ti mismo, dice, que no haya en ninguno de nosotros que corazón malo de incredulidad. Incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿De qué manera el cristiano se puede volver incrédulo? Simple. Dejándose llevar por sus propios deseos carnales y dejando el llamado de Dios puesto en una vitrina para que se vea que has sido llamado por Dios, que eres buena persona, pero eso no te interesa. Cambiando la prioridad del llamado de Dios por los bienes de este mundo, dejando a Dios de lado. Jesús dice, el Señor nos dice, que el que quiere seguir sus pisadas, su ejemplo, que el que quiere ser el mayor, que el que quiere ser mayor que todos, ¿qué debe ser? El siervo. Y el Señor es nuestro ejemplo, despojarse. Pablo dice a los filipenses que debe haber en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de toda su gloria y se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para alcanzarnos. Hermanos, yo me refiero a usted que usted tiene un maravilloso llamado. Dice la Biblia que no hay mayor honra que el ser llamado por Dios a su ministerio. No hay mayor honra. Yo me siento privilegiado de parte de Dios. No sé por qué Dios me llamó, pero me siento privilegiado de parte de Dios que me llamó a su ministerio. Teniendo defectos más que virtudes, siendo pecador más que santificado delante de Dios. Pero le doy gracias a Dios porque Él me tiene por fiel, poniéndome y llamándome a este maravilloso ministerio, la cual todos los días le doy gracias a Dios. Por eso, hermanos, yo te quiero llevar a la reflexión personal. Todos nosotros tenemos un ministerio. Todos los creyentes tenemos un ministerio, porque a lo mejor tú estás diciendo en tu hogar, yo la verdad es que no tengo ni una responsabilidad en la iglesia, no tengo ningún cargo. Un momentito, la Biblia dice que todos nosotros tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Hermanos y hermanas, yo le hago esta pregunta reflexiva, porque los quiero remecer en su conciencia. ¿Qué está haciendo usted con la verdad, con la salvación que Dios le ha dado en su corazón? ¿Está predicando el Evangelio? ¿Está hablando con su vecino acerca del Evangelio de Jesucristo? Yo les voy a decir por qué muchas personas en común, no todos, pero yo les voy a decir por qué muchas personas no hablan de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque no son testimonio en sus hogares. Porque no son testimonio en sus hogares. Pues es tiempo de cambiar. No te resignes a vivir en esa condición. No te resignes, bueno, es que la verdad sí me gustaría, pero no puedo. No te resignes, busca a Dios ahora. Busca a Dios, reconcíliate con Dios, es lo que hizo el pueblo de Israel. Mira, sigamos leyendo Jueces capítulo 10, versículo 7. Dice, se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Palabra clave aquí, se encendió la ira
de Jehová contra Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se enciende la ira de Jehová contra Israel? ¿Por qué ahora Dios actúa de manera distinta como actuó anteriormente, cuando Dios anteriormente se afligía o Dios se compadecía del pueblo de Israel? Venía y los liberaba. Pero aquí es distinto. Aquí se encendió la ira de Jehová contra Israel. ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué razón? Porque Dios anteriormente, cuando Dios venía y los liberaba, levantaba a un juez, entonces Dios capacitaba al juez, capacitaba al ejército y venía Dios y les daba la victoria. Les daba las victorias en la batalla. Ellos salían triunfantes. Por ejemplo, el caso más representativo que podemos nosotros mirar es que Dios levantó a Gedeón. ¿Te acuerdas de su historia? Dios levantó a Gedeón, un campesino humilde. Dios lo levantó y Dios le dio 300 valientes, y con esos 300 valientes pudo destruir una gran cantidad de madianitas que venían y los oprimían y les robaban. Pues vino sobre ellos y Dios les dio la victoria. Con 300 valientes les dio la victoria sobre un gran ejército. Entonces uno podría pensar y uno podría decir, ahora sí Israel, con este tremendo milagro de liberación que Dios les hizo, entonces ahora sí Israel va a servir a Dios. Hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se enciende la ira de Jehová sobre Israel? Porque resulta que Israel se volvió a los ídolos de estas naciones, ¿me entiende? Dios le daba la victoria sobre estas naciones, pero estas naciones paganas tenían ídolos. ¿Sabe lo que hizo Israel? Se volvía a adorar esos ídolos. O sea, y no era que Israel lo hacía de manera ignorante, lo hacía conscientemente. Iba y se iba a adorar a estos ídolos, los cuales aquí el escritor menciona con lujo de detalle. Así que el pueblo de Israel aquí, la razón de por qué se enciende la ira de Dios sobre la nación de Israel, porque el pueblo decidió voluntariamente, conscientemente hacer lo malo a los ojos de Dios. Aquí Dios entonces los entrega, ojo con esto, los entrega en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Los amonitas eran medios parientes de los israelitas, porque recuerden ustedes que la descendencia de los amonitas viene de los hijos de Lot. Lot era sobrino de Abraham, así que eran medios parientes. Eso aparece en el libro de Génesis. Y los amonitas tenían un odio contra el pueblo de Israel, así que cuando Dios los entrega a Israel a la esclavitud de los amonitas y de los filisteos, los amonitas se aprovecharon del caso y los tuvieron en servidumbre por 18 años. Durante todo ese tiempo que Israel estuvo en aflicción en gran manera, dice aquí que fue porque Dios los entregó en manos de estos enemigos. Ahora, hermanos, recordemos nosotros que en el Antiguo Testamento, en los primeros libros en el Antiguo Testamento, aparecen registrados varias ocasiones cuando el pecado llegaba al colmo de Dios y Dios venía y derramaba su ira. Siempre es una constante, es un patrón. El pecado llegaba al colmo de Dios y Dios derramaba su ira sobre ellos. El caso más significativo de la destrucción que Dios hace a Sodoma y Gomorra. ¿Sabe usted por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Primero, Sodoma y Gomorra era una ciudad muy próspera, tenía muchas riquezas. Era una ciudad que tenía muchos bienes. Si usted estudia, se va a dar cuenta que tenía muchos bienes. Por lo tanto, si tenía muchos bienes, tenía muchos recursos, tenía más tiempo libre. Y si tenían más tiempo libre, entonces ese tiempo libre, sin ocupar en ninguna cosa, eran tiempos ociosos. Y en esos tiempos ociosos en donde los de Sodoma y Gomorra cometían sus perversidades. Y Dios venía y Dios derramaba, dice, sobre ellos su ira. Hoy día el mundo, entre comillas, está viviendo en prosperidad. Hoy día, por ejemplo, sin ir más lejos y sin irnos al mundo, nosotros vamos a estar viviendo un tiempo de un beneficio. Todos nosotros estamos viviendo un tiempo de beneficio. Estamos viviendo y vamos a disfrutar, entre comillas, el 10% de lo que hemos ahorrado en todo nuestro tiempo.
por tanto vamos a hacer muchas cosas. Hermano, tenga cuidado y sea diligente en esto y sea responsable. No se vuelva ocioso. Como decía mi abuelita y como decían mis antepasados, que la ociosidad, ¿qué dice? Es madre de ¿qué dice? De todos los vicios. ¿Qué hace usted en su tiempo libre? ¿Usted está buscando a Dios? ¿Usted está leyendo la Biblia? ¿Usted está leyendo la palabra de Dios? ¿Está usted tomando tiempos de oración? Ahora, volviendo al punto, Dios derramó su ira sobre el pueblo de Israel y permitió que pueblos vinieran y los tomaran prisioneros por 18 años, que fueron los 18 años más terribles que vivió el pueblo de Israel bajo el gobierno de estos enemigos. El Señor, nuestro Padre Celestial, envió su ira sobre la humanidad. Envió su ira sobre la humanidad. Y antes que nuestro Padre Celestial enviara su ira sobre la humanidad por el pecado y la perversión que había en ese tiempo, el Señor Jesucristo dijo, no, yo voy a tomar la ira sobre mis hombros. Y por esa razón vino Jesús, se despojó de su gloria, habitó entre los hombres, como dice el Evangelio de Juan, estuvo entre nosotros, enseñando el reino de los cielos, enseñando las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de los cielos. Pero el pecado estaba tan arraigado en el hombre, como dice el Evangelio de Juan, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo vino, se refiere que él vino a los de su pueblo, a los israelitas, y los suyos no lo recibieron. Y como los suyos no lo recibieron, entonces, de hecho es más, los suyos dice que instigaron para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, llevando sobre sus hombros, ¿qué? Y este es el punto que quiero resaltar. Llevando sobre sus hombros toda la ira que el Padre derramó sobre Él. Y Él tomó nuestro lugar porque esa ira que derramó el Padre Celestial no le correspondía recibirla a Jesús. ¿Sabe quién le correspondía recibir esa ira? Y lo merecíamos bien, a nosotros los humanos, a nosotros pecadores. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó ese lugar. Y el Padre derramó su ira sobre nuestro Señor Jesucristo, quien Él cargó sobre sus hombros todo el pecado. Es decir, un justo murió por nosotros, injusto. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, tenemos la oportunidad para venir a Él y recibir de Él el perdón de todos nuestros pecados. Y ojo con esto, siendo así salvos de la ira venidera, porque viene la ira de Dios otra vez. ¿Sabía usted? Viene la ira de Dios otra vez. Pero la ira de Dios va a venir sobre aquellos que siguen viviendo y persistiendo en el pecado. Siguen viviendo en pecado a conciencia como Israel, siguen adulterando a conciencia como Israel, siguen adorando al Dios Baal, al Dios Astarot como Israel a conciencia, siguen adulterando simbólicamente hablando y espiritualmente hablando a los ojos de Dios como Israel, pues Dios los va a entregar y Dios los ha entregado ya a una mente reprobada. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, dice, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hoy día nosotros estamos viviendo este resultado en la sociedad. Hoy día estamos viviendo el reprobo, la reprobación de Dios, las mentes reprobadas
que Dios los entregó al hombre, a la humanidad, y estamos viviendo ese tipo de consecuencias. En esa condición está la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Por qué razón? Porque el hombre está honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Y hoy día estamos viviendo y viendo un desenfreno total en donde las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esa es la consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De que Dios nos entregó a una mente reprobada. Hagan lo que bien les parece. La ira de Dios viene. La ira de Dios viene. Pero la ira de Dios va a recaer sobre todos aquellos que conscientemente, como Israel, están viviendo en pecado y no se quieren arrepentir de sus pecados y no quieren volverse a Dios de sus pecados. La ira de Dios va a recaer sobre ellos. Y Dios va a venir por un grupo. Dios va a venir por su iglesia. Dios va a venir por aquellas personas que hemos hecho nuestra decisión personal con Él. No somos perfectos. Todavía estamos en este camino pecaminoso. Todavía estamos en este camino de imperfección. Pero somos pecadores arrepentidos. No con remordimiento, pecadores arrepentidos. Personas que hemos entendido que Dios nos ha llamado a rendir nuestra vida delante de Él. Pablo dice que ya morimos al mundo y vivimos para Dios, pero sabe que muchos de nosotros no hemos muerto al mundo. Todavía hay algunas terminales nerviosos que como que nos motivan a seguir en la carnalidad, en la perversión. Hermanos, debemos morir completamente al mundo, a los deseos de nuestra carne, que es el orgullo, que es la soberbia, que es la envidia, que es la ambición, que es la blasfemia, que es el homicidio contra nuestro hermano. Debemos morir a los pecados carnales, morir y vivir 100% para Dios, porque Dios va a venir a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Y de qué manera la iglesia se purifica? Meditando, leyendo, orando, buscando a Dios, priorizando a Dios en nuestra búsqueda. No estoy diciendo, hermanos, si no me entienda mal, por favor, no estoy diciendo que es malo dedicarse 100% al bienestar de su familia. No estoy diciendo eso, eso es legal. Pero en el orden de Dios y no en mi orden. En el orden, en el principio establecido por Dios y no en mi orden. Por esa razón la ira de Dios va a venir sobre toda impiedad y sobre toda injusticia. Y Dios va a guardar a su iglesia de la ira venidera. El Señor viene pronto a buscarnos. ¿Cómo estás tú? Espiritualmente hablando, ¿cómo están tus prioridades delante de Dios? ¿Estás buscando a Dios con esa misma pasión que tú te rindes y te entregas en tus estudios, en tu trabajo, en tu dedicación, en tu tiempo para buscar el sustento? ¿Estás buscando a Dios de la misma manera, de la misma forma que lo haces para buscar tu sustento, tu bienestar, tu confort personal? Pues si es así, que bueno, pues si no, entonces ¿qué esperas? Busquemos a Dios con sinceridad, busquemos a Dios con amor en nuestro corazón, busquemos a Dios con esta fuerza, con esta pasión, porque la ira de Dios se va a derramar sobre este mundo. Dios nos viene a buscar, el Señor nos viene a buscar. Me encanta citar el libro de Tesalonicenses cuando dice que el Señor va a venir en las nubes con todos aquellos que se nos antecedieron y nos vamos a reencontrar con Cristo en las nubes. ¿Te imaginas qué maravilloso? ¿Te imaginas un poco lo que eso significa? Va a ser genial, va a ser espectacular encontrarnos con Cristo y con todos aquellos que se nos antecedieron y abrazarnos y reencontrarnos e ir a aquel lugar que Cristo ha preparado, que es las cenas de las bodas del Cordero. Maravilloso, maravilloso. Hoy es el tiempo que busques a Dios, que dejes de lado tu pecado. Dice la Biblia,
Dice la Escritura que el Señor no desecha al corazón contrito y humillado. Dios no lo desecha. Dios no lo desecha. Hemos pecado. Hemos desobedecido a Dios. Hemos sido irresponsables con el llamado que Dios nos ha dado. Hemos sido totalmente irresponsables. Hemos priorizado el bienestar nuestro por el temor, por la incredulidad, por muchas cosas que nos influenciaron lo que el mundo está viviendo. Pero Jesús nos dice esta mañana, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué más dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. La nación de Israel en Jueces capítulo 10, versículo 10 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios, hemos servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec y de Maón, clamando a mí, no os libré en sus manos? Le hace una pregunta. Hay un silencio, me imagino yo, de Israel. Versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Sabe lo que está diciendo Dios aquí? Yo no los libré a ustedes, porque Israel clamó a Dios, Dios mío, hemos pecado contra ti, como las otras veces anteriores. Dios mío, hemos pecado contra ti. Señor, tenemos este dolor en nuestro corazón porque te hemos dejado y hemos servido a los Baales. Mira la confesión. Sabían muy bien lo que estaban haciendo porque mira la confesión. Porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Estaban conscientes, porque si ellos hubiesen sido ignorantes, habrían dicho, no sabíamos, Señor. Señor, no sabíamos que estábamos... Señor, sabían muy bien. El pecado es saber hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Pecado. Dios le responde a Israel, versículo 11. ¿No habéis sido oprimidos? Les hace una pregunta reflexiva. A ver, le dice un momentito. Ustedes no habían sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec y de Maón. Y cuando ustedes estaban siendo oprimidos y ustedes clamaban a mí, de la misma manera tal vez que lo están haciendo aquí, y yo los libré de sus manos. Entonces el pueblo de Israel está, sí, ¿verdad? ¿Sabes por qué Dios le responde de esta manera? Porque a Dios no le podemos engañar. A Dios tú no le puedes engañar, yo no le puedo engañar. Dice el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9, dice que el Señor conoce el corazón. Dice la Biblia, Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso y es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. A Dios no le podemos venir con cuentos. A Dios yo no le puedo traer un pliego de justificaciones, porque Él sabe. Dios sabe. Dios sabe muy bien. Y Dios de todas esas situaciones como Israel, Dios nos ha librado. ¿Qué no te ha librado Dios a ti? Dios a mí me ha librado de muchas cosas y Él me ha perdonado de muchas cosas. Dios me ha perdonado de muchas cosas. Entonces yo no puedo venir a Dios. Dios no sabía, Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero mira aquí la forma de operar de Dios. Versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no los voy a librar más. ¡Uy, qué fuerte! ¿Sabes qué? Ustedes tomaron su decisión. Ustedes hicieron lo que bien les parecía sabiendo que eso a mí me ofendía, dice Dios. Ustedes lo hicieron de igual manera. Yo no los voy a librar más. Y ustedes ya decidieron. De hecho, es más, los desafía. Vayan y clamen a sus dioses ajenos. Vayan. A los dioses que ustedes eligieron. Vayan para ver si ellos los pueden librar. Llevado a este tiempo,
Tú te apartaste de mí buscando mejores campos, mejores recursos, mejores situación económica. Y ahora estás en aflicción y me estás orando y me estás pidiendo. Entonces Dios dice de la misma manera que a Israel. Entonces vaya, pídale a su jefe, a su supervisor, a su empresa, a la sociedad, en donde usted decidió, sabiendo, en donde usted decidió ir a buscar, hágalo. A ver si ellos le van a responder. Eso es lo que está diciendo Dios aquí, llevado a términos actuales. La situación actual, eso es lo que está diciendo aquí. La ira de Dios entonces se está manifestando a Israel en el abandono. La ira de Dios se manifiesta en el abandono de los pecadores que a sabienda y conscientemente persisten en desobedecer a Dios con sus actos. Dios los abandona, Dios los reprueba. Dios dice, ¿sabe qué? Haga lo que bien le parece. Haga lo que bien le parece. Pero aténgase a las consecuencias debido a su extravío. La Biblia dice en Proverbio 1, busque por favor en su Biblia, es muy necesario e importante que usted pueda cotejar lo que Dios nos está enseñando en esta mañana en Proverbio 1, 22. Busque por favor Proverbio 1, 22. Mira lo que dice aquí. Dice Proverbio 1, 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. En resumidas cuentas, el que rechaza a Dios a conciencia y sigue tras Baal, tras los dioses de este mundo, el paganismo, la idolatría. Es poner a Dios, es poner, en nuestro corazón algo más importante que Dios. Eso es idolatría. Idolatría puede ser tu trabajo, idolatría puede ser tu familia, idolatría puede ser tu esposa, idolatría puede ser tu casa, idolatría puede ser tu auto, en fin, los bienes que has logrado en este mundo, el prestigio que has logrado en esta sociedad. Eso es idolatría. Pues Dios dice, entonces, aténgase a las consecuencias. Porque Dios dice aquí que el que oye a Dios, el que entra en su secreto, arrepentido de sus pecados, y entra en su secreto, y cerrada la puerta, como dice Jesús, entra en su aposento, y cerrada la puerta, ora a su Padre que está en secreto. Y su Padre que ve en secreto, dice, lo recompensará en público. Hermanos, el que oye a Dios, el consejo de Dios, dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 33, que habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Quién? El que habita confiadamente, el que escucha el mensaje de Dios, lo pone por obra y pone a Dios por sobre todas las cosas. Y pone a Dios como principal, gobernador y Señor y amo de nuestra vida. Ese dice que habitará confiadamente. El libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 17, profeta menor, refiriéndose a Israel, dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus
sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Refiriéndose a Israel. Ellos se entregaron a ídolos, déjalos. Jesús también enseñó a sus discípulos en una oportunidad diciendo a sus discípulos, dejaran a los fariseos, porque los fariseos sabían lo que estaban haciendo, guiando al pueblo a la religiosidad, a la costumbre, al legalismo, lejos de Dios. Y enseñaban al pueblo algo que ni ellos mismos hacían. Pues Jesús les dice a los discípulos, ¿saben qué? Déjalos. Déjalos, le dice Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 14. Jesús le dice a sus discípulos, dejadlos, dice. ¿A quiénes? A los ciegos espiritual. Dejadlos, dice. Son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué dice Jesús? Déjalo. ¿A quiénes? A los que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, están en pecado, déjalos. Fuerte. Es fuerte, hermanos. Es fuerte. Debemos tomar conciencia. Es necesario, hermanos, recordar una vez más que Dios no deja al hombre pecador tan fácilmente. No lo deja. No lo deja. Le habla vez tras vez. Vez tras vez. Pero el hombre persiste. Y el hombre persiste. Y el hombre persiste en desobedecer a Dios a sabienda. Y persiste. Y persiste. Pues Dios lo deja. Pero no lo deja porque Dios simplemente lo quiere dejar o porque agotó su recurso. No. Lo deja porque el hombre voluntariamente ya dejó a Dios. ¿En qué va nuestra sociedad? Nuestra sociedad ha dejado a Dios de lado. Por eso estamos como estamos. Se pueden levantar tremendos grupos y grandes grupos bien organizados para ir en ayuda de la sociedad. Y no va a resultar, ¿sabes qué? Porque el hombre, la sociedad, el creyente en este tiempo ha dejado a Dios de lado y se ha abocado a otras cosas. Pues Dios nos está llamando, el que tiene oídos para oír, oiga, pues Dios nos está llamando nuevamente a poner a Dios en nuestro corazón como principal amo y Señor de nuestras vidas. Y dejar de lado la idolatría, dejar de lado lo que nos mantiene como Jair. Sacar el ministerio, el llamado que Dios nos dio, sacarlo de esa vitrina que está lleno de polvo y decirle a Dios, Dios, heme aquí. Dios, aquí estoy. Dios, ayúdame, Dios. ¿En qué te puedo servir, Señor? Perdóname de mis pecados. Perdóname por haber dejado el llamado puesto ahí en una vitrina. Perdóname, Dios. ¿Y sabes lo que va a hacer si tu oración es sincera? ¿Sabes lo que va a hacer? Ahora Dios nos va a perdonar. Nos va a perdonar. Venid luego, dice Jehová. Porque Él nos está llamando. Venid luego, dice Jehová, y estemos, dice, a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. ¿Qué dice? Venid luego, dice Jehová. Luego, ahora, ya, en este momento. Venid luego. Jueces capítulo 10, versículo 15 y 16. Los hijos de Israel respondieron a Jehová. Y aquí nosotros vemos una señal de arrepentimiento de Israel. Los hijos de Israel respondieron a Jehová. ¿De qué manera respondieron a Jehová? Reconocieron, hemos pecado. Dios, hemos pecado. Estamos conscientes que hemos pecado. Estamos conscientes que nos hemos alejado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Qué sucede aquí? Israel por fin reconoció a Israel, dice Dios, hemos pecado. Nos merecemos la aflicción que estamos viviendo. Nos merecemos, Dios, el hecho de estar bajo nuestros enemigos acérrimos, terribles, que nos oprimen, que nos provocan dolor, que nos provocan aflicción. Dios lo soportamos. Cuando dice, haz tú con nosotros como bien te parezca, están diciendo en otras palabras, Dios no importa que estemos en esta situación. Dios no importa que no nos libere. Dios no importa, lo merecemos. Haz tú como bien te parezca, Dios. Nos sometemos a tu voluntad.
nos sometemos a tu voluntad, a tu señorío. Solo te rogamos, rogamos significa, te pedimos, si tú quieres, Dios, que nos libres, si tú quieres. Y aquí está el cambio radical, aquí está el cambio físico, visible. ¿Qué hicieron? En respuesta o a continuación de su plegaria, de su arrepentimiento, de su petición a Dios, hubo una acción. ¿Cuál acción fue? Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Ahora, ojo con esto, cuando dice aquí, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, Dios no los liberó inmediatamente. ¡Ah, qué bueno! Así los quería ver, los libero y mato a los... No, los dejó por un tiempo. Cuando dice aquí que Dios se angustió a causa de la aflicción de Israel, es porque Dios estaba viendo, estaba probando a Israel si realmente su confesión fue real y verdadera. Pero a Dios le dolía en su corazón, como el padre que disciplina a su hijo. ¿A qué padre le gusta cuando disciplina a su hijo? ¿A qué padre le gusta la disciplina? Cuando el padre corrige a su hijo. Cuando el padre le da ciertas disciplinas de corrección. Con la vara, dice Proverbio. Y cuando su hijo está llorando por la corrección, ¿a qué padre le gusta eso? A nadie. Nos provoca dolor, nos provoca tristeza, pero tenemos que mantenernos firmes para ver si realmente ellos aprendieron la lección. La Biblia dice que para nadie la disciplina es causa de gozo. Pues para Dios no fue causa de gozo, pero Dios estaba probando su corazón. ¿Sabes por qué tú estás pasando esa aflicción, esa necesidad, esa enfermedad, esa situación difícil en tu vida? Porque Dios está llamando tu atención en tu conciencia para que te vuelvas a Él. Para que te vuelvas a Él. Y para que digas como Israel, Dios, me arrepiento de mis pecados. Dios, realmente he pecado contra ti. Estoy lejos de ti. Dios, me ha alejado de ti. Dios, me he dejado llevar por mi pecado, por mi idolatría, por la prosperidad, por lo que se estila en esta sociedad. Dios, me he dejado llevar y he dejado de lado el verdadero llamado que tú has puesto en mi corazón. Dios, lo he dejado de lado. Dios, perdóname. Y si estoy en esta situación, Dios, ¿por qué me lo merezco? Dios, haz tú como tú bien te parece. Pero yo te voy a servir. Yo voy a dejar de lado todo esto que Dios, tú me estás mostrando en mi corazón en esta mañana. Dios, ayúdame a dejarlo de lado porque yo te quiero servir en esta mañana y quiero servirte. Dios nos va a dejar un tiempo. Pero vamos por buen camino, porque arrepentimiento es dolor y vergüenza y culpabilidad por el pecado. Pero también es una acción a no seguir en lo mismo, a no seguir en el mismo pecado. Porque si sigues en el mismo pecado, eso sería remordimiento. Solo remordimiento y no arrepentimiento. Versículo 17 al 18 de Jueces 10. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon, dice, en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. ¿Qué sucede aquí? El pueblo de Israel, después de un tiempo de aflicción, 18 años de aflicción bajo sus enemigos, se arrepintieron. Reconocieron su pecado. Se pusieron al señorío de Dios. Se sometieron delante de Dios. Destruyeron sus ídolos. Los destruyeron. No es que los guardaron ahí bajo llave. No. Los destruyeron. Porque Dios les mostró que esa era la razón de por qué Dios los había dejado. Es necesario destruir los ídolos que están en nuestro corazón. Sacarlos de nuestro corazón. Y poner a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero aquí el pueblo de Israel va a enfrentar ahora a sus enemigos. Los va a enfrentar. Pero sabe que hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? No tenían líderes. No tenían líderes dispuestos, como Gedeón, como los anteriores, no tenían líderes. Porque dice aquí, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Quién nos va a liderar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a ser nuestro capitán? ¿Quién va a ser nuestro comandante? Israel sigue en sus malas prácticas, en sus malas costumbres. ¿Cuál? Se reunieron. Políticamente se reunieron. No oraron. Note el detalle aquí. Israel no oró. Dios,
Aquí estamos, Dios, mándanos un libertador. ¿Qué vamos a hacer, Dios? Recibimos instrucciones. Se pararon nuevamente sobre sus propias fuerzas. Se reunieron. Dios con nosotros, Dios nos perdonó, Dios con nosotros. Entonces asumimos que Dios está con nosotros y nos va a dar. Momentito. Dios nos perdonó. Sentimos dolor y vergüenzas por el pecado. Dios nos perdonó. Queremos cambiar. El siguiente paso, ¿sabes cuál es? Distinto a Israel. El siguiente paso, ¿sabes cuál es? Recibir instrucción. Dios, ¿qué hago ahora? Espero instrucción. Espero instrucción. ¿Qué hago ahora? Israel no esperó instrucción. No tenían líder. No tenían líderes. Una de las grandes decadencias de la iglesia hoy día es que no hay líderes que tomen la brecha, que tomen la senda, que tomen el arado, que miren 100% a Dios, no miren hacia atrás, sino que miren a Dios y sigan la instrucción de Dios. Hay pocos líderes. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los hombres líderes están en otra. Es tiempo ya, hermanos, de ponerse en la brecha, porque Dios está buscando hombres que se pongan en la brecha, hombres valientes, que sean guiados y enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Así que se nota hoy día una de las evidencias, de un bajo nivel espiritual es la falta de líderes espirituales que toman el desafío de obedecer el llamado de Dios. Así que tenemos esta convicción hoy día como iglesia. ¿Cuál? Hermanos, nosotros hoy día como iglesia, cuando hablo de iglesia hablo en términos generales y también como iglesia local, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos edifica, el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces debemos estar atentos hoy día. Si nosotros volvemos a Dios y nos arrepentimos y nos inclinamos delante de Dios y nos sometemos al señorío de Dios, entonces debemos estar atentos cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y nos llame para cumplir su voluntad. Cuando el Espíritu Santo nos llame a cumplir su voluntad y a seguir en el cargo, en la responsabilidad que nos ha dado, me refiero precisamente a líderes dentro de la iglesia, a líderes que tienen un cargo fundamental dentro de la iglesia. Más específicamente me refiero a todos aquellos que tenemos en el WhatsApp Primera de Timoteo, y quiero ser súper específico. Primera de Timoteo, líderes conforme al corazón de Dios, líderes espirituales, que no nos ofendamos fácilmente, que no tengamos actitudes inmaduras. Es tiempo ya que ya dejemos de ser niños espirituales y nos amarremos bien los pantalones y miremos a Dios por sobre todas las cosas, tomando el arado firme, fijando nuestros ojos en Cristo Jesús y en lo que Él nos ha demandado, estar firmes, sin mirar hacia ningún lado, mirar solo a Cristo. Cuando nosotros estemos atentos a eso, el Espíritu Santo va a llamar a nuestro corazón, nos va a llamar a nuestro corazón para cumplir su voluntad. Quiero terminar leyendo esto. Hechos capítulo 13, versículo 1. Esta es la manera en que el Espíritu Santo nos va a llamar y nos va a designar. Hechos capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿De qué manera el Espíritu Santo habló al corazón? Estando espiritualmente en comunión con Dios, buscando incesantemente la comunión con Dios, el llamado de Dios. Y el Espíritu Santo viene y habló a sus corazones. El Espíritu Santo te quiere usar. El Espíritu Santo quiere usar tu vida. El Espíritu Santo te quiere usar para grandes cosas en este tiempo. ¿Sabe lo que debemos hacer? Disponernos y humillarnos delante de Dios para que Él nos dé instrucción, para que Él nos guíe, para que Él nos llene con su Espíritu Santo, para que Él nos capacite, nos dé dones espirituales,
para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para que sigamos trabajando en unidad y compañerismo, que no solamente estemos juntos, sino que el Espíritu Santo nos una en una sola mente, en un solo corazón, en un solo espíritu, porque somos su cuerpo, que muy pronto el Señor va a venir a buscar. Pues que ojalá podamos, hermanos y hermanas, estar trabajando mano a mano, codo a codo, ahí en la obra del Señor, espalda con espalda, desafiando a un enemigo, porque tenemos un solo enemigo en común, ¿sabes? ¿Y quién es ese enemigo? Satanás. Y no nosotros, no entre nosotros. Debemos tener la suficiente madurez para ir donde nuestro hermano, a quienes hemos ofendido o nos ha ofendido, porque esa es una evidencia. Esa es una evidencia y una muestra de que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Que yo vaya donde mi hermano y le diga, hermano mío, perdóname. Perdóname. Yo quiero servir a mi Dios, por eso te pido que tú me perdones. Y quiero que su Espíritu Santo llene mi corazón. Que ojalá ese sea nuestro sentir. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres rendir tu vida conmigo delante de Dios, como iglesia, como hermanos que somos? ¿Quieres pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados? Pues si ese es tu deseo, entonces inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios en esta mañana. Padre Santo, oramos esta mañana, agradecidos, Señor, una vez más, por la exhortación, por la enseñanza y predicación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aunque, Señor, tu palabra es fuerte y descubre la intención de nuestro corazón y la condición, porque a ti no podemos ocultarte nada. Es fuerte, Señor, y nos incomoda, pero es necesario, porque remece nuestra conciencia para volvernos a ti. Dios mío, en representación, junto con todos mis hermanos aquí, nos humillamos delante de ti, para que nos perdones de todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por ser idólatras, por poner, Señor, ídolos en nuestro corazón antes que a ti. Ídolos, Señor, tal vez reconocimiento, prestigio, preocupaciones que hemos tenido más que la preocupación que debemos tener en buscarte, en humillarnos delante de ti. Perdónanos, Señor, por haber cambiado nuestras prioridades, Señor. Teniendo una responsabilidad como líder, Señor, teniendo una responsabilidad, un llamado que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Y lo hemos dejado de lado, preocupándonos de otras cosas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por haber sido negligentes e irresponsables en tu obra. Y ayúdanos a servir en tu obra, Señor, en tu casa. Ayúdanos, Señor, a servirte en este tiempo en el cual, Señor, tú estás presente en nuestras vidas. Perdónanos de todos nuestros pecados y limpia nuestro corazón y nuestra vida. Purifica nuestra mente y nuestro corazón. Dios mío, perdónanos, Señor. Limpia nuestra vida y nuestro corazón. Te damos gracias una vez más por darnos esta maravillosa oportunidad de venir a ti humildemente y recibir de ti el perdón de todos nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos has abandonado, porque tú, Señor, no nos has dejado, porque tú estás siempre fiel ahí esperándonos. Gracias te damos, Señor, por amarnos, por abrazarnos, por darnos, Señor, tu gracia y tu amor. Gracias, Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Y ayúdanos ahora a humillarnos siempre y someternos a tu señorío y a buscarte y recibir instrucción en oración. Bendice tu iglesia, bendice tu casa, bendice, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde, que podamos vivir este tiempo de paz, de seguridad, de tranquilidad en Cristo Jesús. Que podamos estar animados, sirviendo a nuestro Señor, dedicando nuestra vida completamente a Él. Un abrazo virtual para todos, que Dios les bendiga mucho y vamos a seguir en este espíritu de comunión.
orando unos por otros. Les invito mañana a seguir en nuestro estudio de Primera de Juan. A los varones los invito a congregarse con nosotros. El día martes tenemos reunión de oración para seguir compartiendo lo que el Señor nos quiere seguir instruyendo y ministrando, capacitando nuestros corazones. Manténgase en comunión. Los días miércoles seguimos estudiando el libro Primera de Timoteo. Así que les invito a seguir unidos en este espíritu. Y Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde, una linda semana. Dios les bendiga, los amo mucho. Y que les invito también a poder ofrendar, diezmar, conforme a su corazón Dios le ha dispuesto. Si usted es invitado, si usted está conectado por primera vez, por favor no se sienta comprometido en ofrendar ni en dar. Esto no es para usted, por favor no se sienta comprometido. Esto es para los que entendemos qué significa dar a Dios con gozo y de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios los bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde. Bendiciones, los amo mucho en Dios. Que estén bien, adiós.